La acción humana, Tratado de Economía, por Ludwig von Mises, 180, cuarta parte, la cataláctica o la teoría del mercado. Capítulo 22, los factores originarios de producción no humanos. 1. Consideraciones generales sobre la teoría de la renta. En el marco de la economía ricardiana, con la idea de renta, se pretende resolver los problemas que la economía moderna aborda mediante la teoría de la utilidad marginal. La doctrina ricardiana, a la luz de nuestros actuales conocimientos, resulta bastante imperfecta. La vigente, basada en la condición subjetiva del valor, es incomparablemente superior. Pero no fue inmerecida la celebridad que en su día tuvo la teoría ricardiana de la renta. El esmero con que se gestó y la solicitud puesta en su posterior desarrollo dieron resultados positivos. Ante la historia económica, será siempre un noble esfuerzo digno de loa. Ningún problema particular plantea hoy a nuestra ciencia el que se atribuya distinto valor a tierras de distinta calidad y fertilidad, es decir, tierras cuya respectiva productividad por unidad de inversión es diferente. La teoría ricardiana, al pretender valorar y graduar terrenos distintos, queda íntegramente comprendida en la moderna teoría de la determinación de los precios de los factores de producción. Lo que hemos de repudiar no es el contenido de la doctrina sobre la renta, sino la excepcional categoría que se le atribuye en el análisis económico. Rentas diferenciales aparecen por doquier, no quedando en modo alguno limitado el fenómeno al ámbito de las tierras. La bizantina distinción entre rentas y cuasirrentas resulta ya insostenible. El valor de la tierra y de los servicios que la misma proporciona al hombre debe valorarse con el mismo criterio que los demás factores de producción y los rendimientos que los mismos producen. La máquina más perfecta produce renta comparativamente a la productividad de otra menos perfecta, la cual, no obstante, sigue empleándose por la escasez de las primeras. El trabajador de mayor actividad y competencia percibe superior renta salarial que sus compañeros de menos habilidad y energía. La mayoría de los problemas que la teoría de la renta pretendía resolver se suscitaron única y exclusivamente por el modo tan torpe como los teóricos empleaban los diversos vocablos. Los conceptos generales manejados por el profano en el lenguaje común no se elaboraron para utilizarlos en la investigación praxeológica y económica. Pero los primitivos economistas no se percataron del peligro que encerraba el emplear tales vocablos de uso general sin adoptar las oportunas precauciones. En cuanto empleamos ingenuamente términos generales como tierra o trabajo, se nos suscita el problema de por qué la tierra y el trabajo se valoran y aprecian de modo diferente. Quien no esté dispuesto a que las propias palabras empleadas le confundan, dejará a un lado las expresiones gramaticales y fijará su atención en la capacidad del factor en cuestión para cubrir necesidades humanas, logrando entonces fácilmente comprender por qué se pagan precios distintos por servicios también distintos. La moderna teoría del valor y de los precios ya no necesita clasificar los factores de producción en tierra, capital y trabajo. Se limita fundamentalmente a distinguir entre bienes de orden superior y bienes de orden inferior, es decir, entre bienes de producción y bienes de consumo. Al subdividir después los bienes de producción en factores originarios, los que brinda la naturaleza, y factores de producción producidos, los semiproductos, y a su vez los originarios en factores no humanos, externos, y humanos, trabajo. La ciencia económica jamás rompe la uniformidad de su modo de determinar los precios de los instrumentos de producción. Con arreglo a una misma e idéntica ley, determina los precios de todos los factores de producción, sea cual fuere su clase o condición. El que, a causa de la diferente calidad de servicio que tales factores prestan, los mismos se valoren, aprecien y utilicen de forma distinta, solo sorprenderá a quienes no logren comprender su distinta utilidad. Solo quien sea ciego para los méritos pictóricos puede extrañarse de que valga más un cuadro de Velázquez que la producción de otro artista de inferior capacidad. Nadie se asombra en los medios agrícolas de que tanto los arrendatarios como los adquirientes de terrenos paguen mayores precios por las parcelas más feraces. Los antiguos economistas no acertaban a ver claro en estas materias
únicamente por manejar el concepto tierra generalizándolo de manera incorrecta, sin parar mientes en su diferente calidad. El mérito mayor de la teoría de la renta ricardiana estriba en haber advertido que la parcela marginal no produce renta. Comprendida esta verdad, ya solo falta un paso para descubrir el principio subjetivo del valor. Cegados, sin embargo, por su concepto de los costes reales, ni los clásicos ni sus epígonos lograron dar ese último salto decisivo. Si bien el concepto de renta diferencial puede encajarse en la teoría subjetiva del valor, aquella otra renta ricardiana, la renta residual, debe rechazarse por entero. Tal concepto residual presupone la existencia de costes reales y físicos, idea esta totalmente inadmisible para la moderna teoría de la determinación de los precios de los factores de producción. No cuesta más el vino de Borgoña que el Chianti, porque valgan más los viñedos borgoñones que los toscanos. El planteamiento es inverso. Puesto que la gente está dispuesta a pagar más por el Borgoña que por el Chianti, los viticultores no tienen inconveniente en satisfacer mayores precios por las tierras de Borgoña que por las de Toscana. En una perspectiva contable, el beneficio aparece como la parte remanente una vez pagados todos los costes de producción. En una economía de giro uniforme, ese excedente de ingresos sobre costes no puede aparecer. Por el contrario, en una economía cambiante, la diferencia entre el precio obtenido por los artículos vendidos y la suma formada por el coste de todos los factores de producción empleados, más el interés correspondiente al capital manejado, puede ser tanto de signo positivo como negativo. En otras palabras, es posible el beneficio, pero también la pérdida. Las diferencias entre cobros y desembolsos surgen porque los precios varían durante el propio periodo de producción del artículo de que se trate. Quien, con mayor precisión que el resto, prevé la variación de precios y procede en consecuencia, cosecha beneficios. Por el contrario, quien no logra acomodar sus actividades empresariales a la futura disposición del mercado, se ve castigado con pérdidas. El defecto principal de la teoría ricardiana consiste en que pretende estudiar la distribución de todo lo producido por la nación. Ricardo, como los clásicos en general, no supo librar su pensamiento del fantasma mercantilista. Los precios, en su opinión, dependen de la distribución del producto social. Es totalmente errónea la extendida opinión según la cual la economía ricardiana refleja la filosofía típica de la clase media de los fabricantes ingleses de su época. A aquellos empresarios para nada les interesaba la producción global ni la distribución de la misma. Lo único que pretendían era obtener beneficios y evitar pérdidas. Erraron los economistas clásicos al asignar a la tierra una posición peculiar en su esquema teórico. La tierra, en sentido económico, es solo un factor más de producción y las leyes que determinan el precio de la tierra son las mismas que determinan los precios de todos los demás factores de producción. Las peculiaridades de la doctrina económica referente a la tierra dependen únicamente de los datos en cuestión.